Hola chicos, qué gusto me da saludarles en esta clase, en la segunda clase de funciones del lenguaje. El día de hoy vamos a ver este tema y quiero decirte que estoy muy contenta de saludarles nuevamente y de que estés conectado en este día. La verdad que esta es una materia muy bonita donde vas a aprender muchas cosas que te van a servir en tu vida cotidiana, como ahora estamos viendo temas acerca del lenguaje, la importancia de la comunicación correcta, como lo vimos en la clase pasada, y vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje, ¿ok? Muy bien. El lenguaje es el código más importante y preciso en la comunicación humana. Tiene su origen en la facultad exclusiva de los hombres para utilizar sonidos articulados, como son signos orales, sus interpretaciones gráficas, signos escritos en grafías, como medio de comunicación, y las imágenes mentales de sonidos articulados, que son instrumento del pensamiento de cada uno de los individuos, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir que el emisor, o sea, el que habla, el hablante, el enunciador, transforma su pensamiento en lenguaje, expresándolo por medio de signos que el receptor, como lo vimos en los elementos de la comunicación, o sea, el que oye, comprende cuando a su vez los transforma en pensamiento. ¿Ok? Estamos conectados en este día y antes que nada quisiera que en esta clase nos quedará claro cuáles son los términos de lenguaje, de lengua y habla que utilizamos frecuentemente para designar el mismo concepto, pero en realidad son conceptos distintos. Por ejemplo, anota en tu cuaderno. El lenguaje, cuando estamos hablando del lenguaje, tiene un carácter universal porque es una facultad propia de todos los hombres de cualquier época y lugar. En pocas palabras, es todo sistema de comunicación humana, ese es el lenguaje. O sea que es de carácter universal porque es eh, todo sistema de comunicación humana. A eso se refiere el lenguaje. Y cuando estamos hablando de lengua o de idioma, es de carácter social, puesto que es un código oral y a veces tiene escrito, bien escrito, creado y utilizado por los individuos de cada sociedad para comunicarse. En el mundo hay mucho más de 3.000 lenguas o de 3.000 idiomas. Cuando hablamos entonces de lengua nos referimos a idiomas y es de carácter social. Por ejemplo, aquí en México nosotros hablamos español, pero en Rusia no se habla español, allá tienen otro idioma, tienen otra lengua. En Estados Unidos se usa el inglés. Hoy pues, por hoy ya hemos podido aprender esta lengua, pero hay quienes, por ejemplo, van inmediatamente a Estados Unidos y no se van a poder comunicar, el portugués, entonces existen el mandarín que se encuentra en China, entonces eso es de carácter social, depende en dónde tú te encuentras, es el idioma o la lengua en la que nos vamos a comunicar, ¿ok? Y tenemos otro concepto diferente que es el habla y que es de carácter individual, ya que es la forma en que cada persona utiliza la lengua al hablar o escribir en un momento y un lugar determinado. Entonces, el habla es de carácter individual. Aunque la lengua oral o hablada es la forma natural de comunicación humana, puesto que la empleamos continuamente al hablar con los demás y escucharlos, la lengua escrita ocupa un lugar muy destacado en nuestra civilización, ya que la lectura y la escritura son técnicas fundamentales imprescindibles de la cultura. Por eso te debe de interesar aprender acerca de lectura, escritura, comunicarte bien, porque eso habla mucho también de la personalidad, de la cultura y de la preparación de las personas. Cuando tú escribes un mensaje y tiene muchas faltas de ortografía o hay signos incorrectos,
habla de la personalidad de una persona. O sea, yo te recomiendo que te intereses mucho por corregir si tienes detalles en cuanto a tu escritura, porque da una buena presentación de ti, aunque no estés hablando, pero también lo que escribes habla mucho de tu personalidad y que tanto tú cuidas tu cultura, tu nivel cultural, ¿sí? Eso es como un consejo de la clase. Vamos a continuar y vemos funciones del lenguaje. Existen distintas funciones de el lenguaje. Vamos a ver la número 1, que es la apelativa o connotativa. Dice que busca generar una reacción, una respuesta o la realización de una actividad por parte del receptor. Dicho de otra manera, el emisor intenta influir en aquella persona que está escuchando el mensaje para convencerlo de que piense o actúe de otra manera. Por ejemplo, Juan, por favor ve a traer 1 kilo de frijoles a la tienda, pero tápate porque está lloviendo. Nuestro candidato cumplirá todas las promesas de campaña. Margarita, no quiero que tengas ese tipo de amistades. Estoy hablando, pero quiero influir a que cambie de opinión, ¿ok? Entonces, en resumen, influir en el oyente con el fin de que haga algo. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la función metalingüística. Acompáñame y anota en tu libreta. La función metalingüística se presenta cuando la lengua se utiliza para hablar de sí misma. Puede decirse que cuando no se puede decodificar la información referida en un proceso comunicativo, utilizas la misma lengua para hablar de ella. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando buscas en el diccionario una palabra que desconoces, ¿ok? Hablar de la propia lengua que se utiliza en la comunicación. A eso le llamamos función metalingüística. De ahí vamos con la función referencial o representativa. La función referencial es el proceso comunicativo, se centra en el contexto, es decir, el ambiente en el que se da la comunicación. La clase pasada vimos cuál es el contexto, es el ambiente en el que estamos dando la comunicación. El proceso busca, ante todo, informar con objetividad sobre la realidad, sobre un referente, es poner en manifiesto a las cosas como son sin emitir juicio. Por ejemplo, hoy en las noticias comentaron que el sismo de ayer había tenido repercusiones en algunos edificios de la ciudad. ¿Qué pasa? En la función referencial transmite una información, no expresa sentimientos, no expresa opiniones. Simplemente estoy transmitiendo lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Hubo un sismo, se habló de las repercusiones de algunos edificios en la ciudad, pero yo no estoy opinando, yo no estoy dando mi punto de vista, yo no estoy dando mis sentimientos. Solo te estoy transmitiendo una información. Y nos cuesta trabajo limitarnos a lo referencial, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la expresiva y la emotiva. A ver qué tal. Esta a muchos les gusta. Se centra en el emisor, o sea, el que habla, ya que el mensaje que produce hace referencia a lo que siente o su yo más íntimo. La manera de llevar a cabo esta función es a través de las ejerciones y oraciones exclamativas. Por ejemplo, ¡ay, qué triste me siento después de todo lo que pasó ayer! ¿Qué estoy comunicando? Estoy expresando mi tristeza. Otro ejemplo, estoy preocupada por los estudios que me hicieron. Estoy expresando mis sentimientos de preocupación. Este pastel está delicioso. Estoy expresando una opinión acerca de ese pastel delicioso. Entonces, en resumen, en la función expresiva o emotiva del mensaje, del lenguaje, perdón, es expresar sentimientos, opiniones o deseos, y es la función opuesta a la representativa, donde simplemente me limito a dar una información. En este caso, en la expresiva, yo doy mi opinión, yo expreso mis sentimientos, ¿ok? Y seguimos, en este caso, con la función, la última, que es la función poética. La función poética.
En la función poética, el acto de comunicarse se centra en la estructura lingüística del mensaje, es decir, en la forma en cómo decimos las cosas, buscando producir un efecto en el destinatario, que aquí lo que yo quiero es que la persona que me escuche se emocione, sienta gozo, ¿sí? Por ello encontramos en esta función en la poesía, esto lo encontramos por ejemplo en las canciones, en la poesía, en los cuentos, entre otros. Por ejemplo, sin embargo todavía dudo de esa buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Entonces este tipo de función poética lo que quiere transmitir es que tú te sientas emociones, que tú puedas experimentar gozo al ser transmitida. Entonces, como resumen, leemos aquí, es crear belleza y un efecto estético con el lenguaje, ¿sí? Y se me olvidó esta, la fática o de contacto, que es la que iniciar, mantener o finalizar una conversación, ¿ok? Bueno, esas son las funciones principales del lenguaje. Yo creo que aquí tu mente se viajó a muchos ejemplos y de esa se va a encargar la actividad, de que pongas ejemplos de cada una de las funciones del lenguaje. Nos vemos la próxima clase y no olvides conectarte cada semana y realizar tus actividades en tiempo y forma.